Bienvenido, estimado estudiante. En esta lección nos encargaremos de configurar este proyecto. Luego definiremos la escena player. Estaremos agregando sus nodos más fundamentales y mediante un script definiremos su comportamiento. De esta manera, el canguro podrá ser controlado mediante algunas entradas. Comencemos. ¿Qué aprenderás? En este proyecto aprenderás sobre uso del nodo de física, Kinematic Body 2D, combinando animaciones y entradas de usuario para producir un comportamiento complejo ligado al personaje, creando un fondo de desplazamiento infinito usando Parallax Layers, organizar el proyecto y planificar su expansión. Assets. Con respecto a los assets, uno de los assets que contiene este videojuego se presentó en una lección anterior, denominada Artist, Sprite, flujo de trabajo, animaciones, proyecto compartido, asset, futuro proyecto. En esa lección se compartió el proyecto Sprite y se explicó el proceso de creación de esas animaciones. Esto te puede ser útil en caso que quisieras crear tus propios sprites usando Sprite. Y mediante una lección recién publicada, Musician 10 compone una melodía original, videojuego, Lost Kangaroo, Guitar Pro 5. Se enseña paso a paso cómo crear una melodía. Se recomienda haber seguido las lecciones anteriores de Musician para comprender de mejor manera, ya que se usan acordes explicados anteriormente. Esa lección es útil para aquellos estudiantes interesados en aprender sobre composición musical. En la descripción de este video les he compartido un enlace para así descargar todos los assets que utilizaremos. Se recomienda realizar la descarga. Como puedes apreciar, he creado un nuevo proyecto, Lost Kangaroo. Comenzaremos configurando el proyecto. Primero que todo, antes de traer los assets que requerimos, tienes que preparar la manera sobre cómo serán importados estos archivos. En la descripción de este video se encuentra un enlace que contiene los assets que estaremos utilizando a lo largo de estas lecciones. De manera predeterminada, Godot, al momento que cargas una imagen, se le aplica un filtrado. Esto hace que los píxeles de una imagen se vean suavizados. Eso no vendría siendo ideal para un arte definido con un cierto retoque de pixel art. Sería inconveniente tener que estar deshabilitando el filtrado para cada una de las imágenes. Por esa misma razón, Godot permite customizar la configuración de importación predeterminada. Seleccionar el archivo icon.png. Seleccionar la pestaña Import y desactivar la opción Filtro. Hacer clic aquí. Y ahora, hacer clic en el botón Preset y seleccionar Set as Default for Texture. De esta manera, todas las imágenes serán importadas con la opción de filtro desactivada. Ahora, habiendo aplicado ese ajuste, puedes traer todos los assets que usaremos. Revisa el enlace que se ha compartido, descomprime y lleva su carpeta hacia donde está ubicado tu proyecto. Si seleccionas la carpeta res y luego hacer clic derecho, Open in File Menu, se te abrirá la carpeta que contiene este proyecto. Aquí tienes que ubicar la carpeta Assets. Como puedes apreciar, esa acción ya la he realizado.
Todos los assets están incluidos y se han importado teniendo desmarcada la opción filtro. Si seleccionas una de estas imágenes, por ejemplo esta, Kangaroo, observarás que de manera predeterminada el filtro está desactivado. Ahora aplicaremos un ajuste. Dirigirse hacia Project Settings, sección Rendering, 2D. En el apartado Snapping, activar Use GPU Pixel Snap. Activando esta opción, aseguras que todas las imágenes serán alineadas de la manera correcta. Esto es algo relevante a la hora de estar diseñando niveles ligados a este género o un subgénero de este. En la sección Display Window, en el apartado Stretch, cambiarse al modo 2D y en Aspect seleccionar Expand. Con estos ajustes, permitimos que el jugador pueda cambiar el tamaño de la ventana del videojuego y así estamos manteniendo la calidad de la imagen. Una vez que este proyecto haya sido completado, en el momento que realicemos ajustes con respecto al tamaño de la ventana del juego, te quedará más claro lo que estamos consiguiendo al estar seleccionando estas opciones. Nos vamos a la sección Layer Names 2D Physics y definir las siguientes 4 capas ligadas a la física 2D. Layer 1, Environment. Layer 2, Player. Layer 3, Enemies. Layer 4, Collectibles. Sí. Por último, nos dirigimos a la pestaña Input Map y añadir las siguientes entradas. Action. Right. Añadir. Action. Left. Añadir. Action. Jump. Añadir. Y las siguientes acciones, incorporarlas, en caso que en un futuro pretendas expandir este videojuego. Action. Crash. Añadir. Action. Climb. Añadir. Ahora, añadir sus teclas correspondientes. Para Right, hacer clic en el botón más, Key, tecla D. Left, tecla A. Jump, tecla Space. Crouch, tecla S. Climb, tecla W. ¿Bien? Introducción. Kinematic Bodies. Un videojuego de plataformas requiere gravedad, colisiones, salto y otros comportamientos físicos, por lo que usted podría pensar que el nodo Rigid Body 2D vendría siendo la elección perfecta para implementar el movimiento del personaje. Sin embargo, usted
terminará concluyendo que la física realista de un cuerpo rígido no es algo deseable para un personaje en un videojuego del género plataformas. Para el jugador, el realismo es menos importante que un control responsivo y una sensación de acción. Como desarrollador, querrás tener un control preciso sobre los movimientos del personaje y una buena respuesta con respecto a las colisiones. Por esta razón, un nodo Kinematic Body 2D suele ser la mejor opción para un personaje ligado a un videojuego género plataformas. Nodo Kinematic Body 2D. Este nodo ha sido diseñado para implementar cuerpos que sean controlados de manera directa por parte del jugador o a través de código. Estos nodos detectan colisiones con otros cuerpos cuando son desplazados, pero no son afectados por las propiedades referentes a las físicas globales, como podría ser la gravedad o la fricción. Esto no significa que un cuerpo cinemático no pueda verse afectado por la gravedad u otras fuerzas, solo que usted debería calcular esas fuerzas y sus efectos mediante código. El motor no estará moviendo un cuerpo cinemático de manera automática. Cuando estás moviendo un nodo Kinematic Body 2D o un nodo Rigid Body 2D, no debes establecer su posición directamente. En lugar de eso, se usan los métodos Move and Collide o Move and Slide. Estos métodos mueven el cuerpo a lo largo de un vector dado y se detienen instantáneamente si se detecta una colisión con otro cuerpo. Después de que un nodo Kinematic Body 2D haya colisionado, cualquier respuesta de colisión debe codificarse manualmente. Collision Response. Respuesta de colisión. Después de una colisión, es posible que desee que el cuerpo rebote, o que se deslice a lo largo de una pared, o que altere las propiedades del objeto que golpeó. La forma en cómo se define la respuesta de colisión dependerá del método que utilizó para mover el cuerpo. Primer método: Move and Collide. Cuando se usa Move and Collide, la función devuelve un objeto Kinematic Collision 2D en caso de colisión. Este objeto contiene información sobre la colisión y el cuerpo que choca. Puede utilizar esta información para determinar la respuesta. Tenga en cuenta que la función devuelve nulo cuando el movimiento se completó con éxito, es decir, no hubo colisión. Por ejemplo, si desea que el cuerpo rebote con el objeto que choca, puede usar el siguiente script. Move and Slide. El deslizamiento es una opción muy común para la respuesta en caso de colisión. Imagina un jugador moviéndose a lo largo de las paredes en un videojuego con vista top-down, o el movimiento de un personaje corriendo por las pendientes en un videojuego de plataformas. Si bien es posible codificar esta respuesta usted mismo después de usar Move and Collide, Move and Slide proporciona una forma conveniente de implementar el movimiento deslizante. Al utilizar este método,
el cuerpo se deslizará automáticamente a lo largo de la superficie de colisión. Además, las colisiones deslizantes le permiten utilizar el método como Ease on Floor para detectar la orientación de la superficie colisionadora. Dado que este proyecto requerirá no solo moverse por el suelo, sino también subir y bajar pendientes, Move and Slide jugará un papel importante a la hora de querer mover el personaje. Ahora nos enfocaremos en definir la escena player. En esta escena nueva, añadir un nodo kinematic parity. Este. Llamarlo como player. Hacemos clic en este icono, ¿ok? Para hacer que sus nodos hijos no puedan ser movidos por accidente. De momento no hay nodos hijos, pero ya estaremos agregando algunos nodos. Guardemos la escena Save sin as dentro de la carpeta Player. A continuación, estaremos agregando nodos hijos, todos los nodos necesarios para cumplir con todas las necesidades. Tenemos que poder encargarnos de las colisiones, que podría haberse involucrado el personaje, es decir, plataformas, enemigos y coleccionables. También vamos a requerir poder visualizar animaciones para las diferentes acciones del personaje. Y también necesitaremos agregar una cámara que estuviese siguiendo al personaje mientras avanza por el nivel. Ya que el personaje incluye varias animaciones, estaremos usando una máquina de estados finitos. Si realizaste el videojuego Danger in Space, tendrás una mayor claridad a lo que me estoy refiriendo. Aplicar esto facilita a la hora de querer determinar el estado actual que se encuentra el personaje. Más tarde se presentará un diagrama explicando cómo será definido la máquina de estados finitos para este videojuego. Recordar que hemos definido unas capas ligado a las físicas 2D. Estas capas. Si tienen seleccionado el nodo Player y despliegan la sección Collision, encontrarán las propiedades Layer y Mask. La propiedad Layer se utiliza para determinar en qué capa se encuentra este cuerpo. El jugador estará ubicado en la capa Player. Entonces, hacer clic en estos puntitos y seleccionar Player y desmarcar un valor. ¿Okay? La propiedad Mask le permite establecer qué tipos de objetos detectará el cuerpo. Para este caso, será el entorno, los enemigos y los coleccionables. Hacemos clic en los puntitos y tener marcado Environment, Enemies y Collectibles. ¿Ok? Teniendo seleccionado el nodo Player, agregar un nodo de tipo Sprite. En la carpeta Asset, Character, arrastrar y soltar la imagen Kangaroo
Hacia la propiedad texture. Estaremos utilizando el nodo Animation Player para encargarnos de las animaciones. Como puedes apreciar, esto es una hoja de sprites. Vamos a fraccionarla. Nos vamos al apartado Animation, Edge Frames, digitar 17, ya que son 17 fotogramas en horizontal. B-frames, valor 1. Solo existe una fila. Mediante la propiedad frame, vamos a poder estar cambiando de fotograma. Y eso lo estaremos haciendo con ayuda del nodo Animation Player. En lecciones anteriores hemos realizado estos pasos, pero es bueno mencionarlos, ya que probablemente algunos de ustedes han omitido algunas selecciones. De igual manera, como sucede con otros cuerpos físicos, el nodo Kinematic Body 2D necesita una forma asignada para definir sus límites de colisión. Seleccionar entonces el nodo Player y añadir un nodo Collision Shape 2. En la propiedad Shape, seleccionar New Rectangle Shape 2D. Hacemos clic en su casilla y digitar 20, 35. ¿Okay? En la sección Transform, para la posición, digitar -15, 28. Así queda posicionado. Cuando se ajusta esta forma, desea que llegue al final de la imagen, pero que no sea tan ancho. En general, hacer que la forma de colisión sea un poco más pequeña que la imagen dará como resultado una mejor sensación al jugar, evitando golpear algo que pareciera que no resultaría en una colisión. Con respecto a las formas de colisión, en lo referente a los videojuegos de plataformas, se recomienda utilizar Rectangle Shape para tu personaje. De esta manera, el personaje a la hora de colisionar con las plataformas existe un mejor contacto, y eso reduce la posibilidad de que aparezcan errores inesperados. En algunos casos, dependiendo de la complejidad de su personaje y sus interacciones con otros objetos, es posible que desee agregar varias formas al mismo objeto. Es posible que tenga una forma para los pies del personaje, para detectar colisiones con el suelo, otra en su cuerpo para detectar daños. Esa forma suele llamarse Hurt Box. Y otra forma que cubra la vista de frente del jugador para detectar cuando hay contacto con las paredes. Es momento de configurar las animaciones de nuestro canguro. Seleccionar el nodo Raíz Player y añadir un nodo Animation Player. Estaremos usando este nodo para estar cambiando la propiedad Frame que posee el nodo Sprite, para así visualizar las animaciones correspondientes. Hacemos clic en el botón que dice Animation New, nombre de la animación. Ahí. Animación que representa cuando el canguro está en reposo. Definir una duración de 0.4 segundos.
Seleccionamos el nodo Sprite dentro de la sección Animation, propiedad Frame, hacer clic en este icono de llave, Create. Ahora, en este apartado digitamos 0.2 y cambiarse al frame 1. ¿Ok? Y hacer clic en el icono llave. Presionar en este botón para hacer que la animación funcione como un bucle. ¿Sí? Así. Y ahora, hacer clic en el botón play para observar cómo se ve la animación. A continuación, definiremos las demás animaciones. Hacer clic en el botón Animation, New, Run. La animación cuando el canguro empieza a correr. Duración 0.4 segundos. Nos posicionamos en el segundo 0. ¿Okay? Los fotogramas 2 hasta el 5 corresponden a la animación de correr. Nos pasamos entonces al fotograma 2. ¿Ya? Y hacer clic en el icono de llave. Ahora nos posicionamos al segundo 0.1 y cambiarse al fotograma 3. Hacer clic en el icono de llave. ¿Okay? Ahora, automáticamente se aplican los cambios. Estamos ahora en el segundo 0.2 y en el fotograma 4. Hacer clic en el icono de llave. Y por último, una vez más, ¿okay? 0.3, fotograma 5, hacer clic. Activar el loop, haciendo clic aquí. Y luego reproducir la animación para observar cómo ha quedado. De momento, no estaremos considerando agregar la animación de escalar. Eso podría agregarse cuando se pretenda expandir este videojuego. Definamos cuando el canguro ha saltado. Jump. Son 4 los fotogramas que utilizaremos. Fotograma 9 hasta fotograma 12. Hay un quinto fotograma sobrante que se lo ocuparemos para representar cuando el canguro va cayendo. Y esa animación se llamará Fall. Hacer clic en Animation, New, Jump. ¿Ok? Duración 0.4 segundos. Dirigirse al segundo 0 y dirigirse hacia el fotograma 9. Y ahora, presionar en el icono de llave. Nos posicionamos al segundo 0.1. Cambiarse al fotograma 10. Hacer clic en el icono de llave. Ahora los cambios se aplican de manera automática. Segundo 0.2, fotograma 11. Hacer clic en el icono de llave
Por último, una vez más, segundo 0.3, fotograma 12. Esta animación no se le activa al loop. Queremos que solo se ejecute una sola vez. Retroceder y reproducir. ¿Sí? Ahora, crear la animación de caída. Una vez que el canguro termina su salto, comienza a caer. Esta animación corresponde a un solo fotograma. Fotograma 13. Hacer clic en Animation, New, Form. Duración 0.1 segundos. Posicionarse en el segundo 0. La propiedad Frame digital 13. Y hacer clic en el icono de llave. ¿Sí? Por último, definiremos la animación correspondiente a cuando el canguro ha sido lastimado. Corresponde a los fotogramas 14 hasta 16. Hacer clic en Animation, New, Hurt. Duración 0.3 segundos. Estar posicionado en el segundo 0. La propiedad Frame digitar 14 y hacer clic en el icono de llave. Posicionarse al segundo 0.1 frame 15. Hacer clic en el icono de llave. Ahora se aplican los cambios automáticamente. Segundo 0.2 fotograma 16. Hacer clic en el icono de llave. Reproducir la animación. Ahora, seleccionar el nodo Raíz y añadir un nodo Camera 2D. Este nodo mantendrá la ventana del juego centrada con respecto al jugador, mientras el jugador estuviese recorriendo el nivel. También podría usar la cámara para aplicar un zoom, un acercamiento hacia el jugador. Para habilitar la cámara, hacer clic en la casilla Current, aquí. Vamos a aplicar un zoom para que el personaje se pueda ver más de cerca. En donde dice zoom, digitar 0.4 para ambos ejes. Valores pequeños que 1. Estamos aplicando un acercamiento de la cámara, mientras que valores mayores que 1 se aplica lo contrario. Estaríamos alejándonos. Estados del personaje. Máquina de estados finitos. Como se habrán dado cuenta, nuestro personaje tendrá diversos comportamientos. Estará en reposo, a veces correrá, también saltará, o en algunas situaciones se lastimará. Una de las maneras más convenientes de estar rastreando el estado actual del personaje es a través de una máquina de estados finitos, conocido también como Finite State Machines. Aparte de eso, tenemos un mejor control a la hora de realizar transiciones hacia otros estados. Como dije anteriormente, cuando se desarrolló
el videojuego Danger in Space aplicamos esto. Quienes realizaron ese videojuego se les hará más fácil asimilar esto. Para facilitar la comprensión, se ha definido un diagrama mostrando los estados más representativos que tendrá este videojuego y sus transiciones. Para pasar de un estado hacia otro, se tiene que cumplir un cierto requisito, dependiendo del estado actual que el personaje se encuentre. Como punto de partida, el jugador se encontrará en el estado idle, reposo. Si quisiera el jugador empezar a correr, run, tiene que hacerlo mediante una entrada, presionando la tecla left o right. Si quisiera volver el jugador a un estado de reposo, su velocidad tendría que volver a ser cero. Ahora, si el jugador quisiera saltar, solo podría hacerlo si se ha presionado la tecla de salto y el jugador se encuentre en el suelo, es decir, on floor. Ahora, si el jugador quisiera volver a estar en reposo, tenemos que verificar que el jugador vuelva a estar en el piso, on floor, y la velocidad tiene que ser cero. ¿Ok? Ahora, supongamos que el jugador estuviese corriendo y quisiera saltar. Los requisitos son similares al estado de reposo. Solo se requiere presionar la tecla de salto y el jugador tiene que estar en el suelo. Y si luego de haber saltado, el jugador quisiera seguir corriendo, se tiene que cumplir que el jugador se encuentre en el suelo y que su velocidad sea distinta de cero. Signo de exclamación en conjunto con el signo igual es el equivalente a distinto. Otro estado vendría siendo hurt, cuando el personaje ha sido lastimado. El jugador pudiese haber saltado y luego de eso haber sido lastimado, producto de algún objeto o criatura. En caso que suceda eso, estaríamos pasando al estado hurt, emitiendo una señal life change, para así actualizar el número de vidas restantes. Considerar head como una palabra clave solamente, haciendo referencia a que hubo una colisión con un objeto que lastimó al canguro. También el jugador podría lastimarse cuando estuviese corriendo. También podría suceder que el jugador, estando en el estado de reposo, podría lastimarse con algún objeto dinámico, una criatura. Cada vez que el jugador haya sido lastimado, en caso que siga teniendo salud, luego de un cierto tiempo de espera, volverá al estado de reposo. Mediante un timer, una vez que su señal time out sea emitida, se volverá al estado idle. Estando en el estado hurt, podemos estar determinando cuándo el jugador ha muerto. Estado dead. Esto se hace cada vez que el jugador ha sido lastimado. Se verifica su estado de salud. Cuando su salud sea menor o igual a cero, el jugador habrá perdido. A continuación,
Definiremos nuestro Finite State Machine escribiendo código. Seleccionar el nodo Raise Player y añadir un script, Attach Script. Guardarlo dentro de la carpeta Player. ¿Okay? Player. Crear. Digitemos las siguientes líneas de código. Export int var run speed export int var jump speed export int var run. Okay. Enum id run jump hurt dead var state var anim var new anim. Por debajo de la función ready definamos la siguiente función: func change state new state. State es igual a new state match state. Okay. id new anim es igual a id run new anim es igual a run hurt new anim es igual a hurt jump new anim es igual a jump dead height. Okay. En la función ready estaremos llamando a la función change state. Change state. Ahí. El estado inicial que comenzará el jugador será en un estado de reposo. Definamos la función physicsProcess. Por aquí mejor. Func physicsProcess if new anim distinct new anim new anim animation player play anim. La primera variable, run speed, nos permitirá definir la velocidad
de correr del personaje. Jump Speed se utiliza para definir la velocidad de salto del personaje. Gravity se usa para definir la gravedad. Mediante un enum definimos todos los estados posibles del personaje. La variable state corresponderá al estado actual del jugador. La variable anim corresponderá a la animación actual del jugador. La variable newAnim representará a la nueva animación correspondiente a una transición, es decir, cuando se pasa a un nuevo estado. También tenemos que considerar realizar un cambio hacia la nueva animación correspondiente ligada a ese estado. La función changeState se encarga de realizar el cambio de estado. Cada vez que quisiéramos cambiar el estado actual del personaje, estaremos utilizando esta función. Como parámetro, definimos el nuevo estado al cual queremos pasar. La variable state contiene esa información. Y luego, mediante un match, establecemos las diferentes opciones dependiendo del estado definido. Y así, la variable newAnim se define en base al estado elegido. En caso que el estado sea dead, el personaje se ocultará. En la función physicsProcess estaremos verificando de manera constante si la variable nueva animación definida es distinta que la animación actual. Si eso es cierto, la variable anim se actualiza y luego comenzamos a reproducir la animación actualizada, aplicando una transición correspondiente a la animación. Las variables que definimos con el keyword export pueden ser editadas desde el editor. Por ahora, este script solamente realiza las transiciones con respecto a las animaciones, pero dentro de poco estaremos incorporando más funcionalidades. Guardemos el script presionando Ctrl S. Seleccionamos el nodo raíz y ajustemos los valores de estas variables. Run speed 150. Jump speed -300. Gravity 750. Guardemos esta escena. A continuación, nos encargaremos de definir el movimiento del jugador. Con respecto a las entradas que definimos en un principio, ahora las usaremos. Las tres entradas básicas corresponden a izquierda, derecha y salto. La combinación del estado actual más la tecla que se ha presionado mediante código, estaremos cambiando el estado solo si la transición es permitida. Eso se verifica mediante las reglas de estado. Nos dirigimos al apartado script y añadir una nueva variable que almacenará la velocidad del personaje. Aquí. Var velocity vector 2. Por debajo de la función ready, definir la función getInput. Esta función se encargará
de procesar las entradas y determinar el resultado. Se incorporarán algunos comentarios para facilitar la comprensión. If state heard return don't allow movement during hold state. Bar right input is action press right. Bar left input is action press left. Bar jump input is action just press jump. Movement occurs in all states. Velocity X igual a 0. If right velocity X más igual run speed sprite flip is false. If left velocity x menos igual run speed sprite flip true. Only low jump when on the ground. If jump is on floor, change state jump. Velocity E is equal to jump speed idle transitions to run when moving. If state idle and velocity
X es distinto de 0. Change state. Run transitions to idle when standing still. If state is run and velocity X es igual a 0. Change state idle. Transition to jump when falling off an edge. If state in idle run signal exclusive is of change state jump. Voy a ajustar. Así. Okay. Primero revisamos el estado actual. Si ese estado fuese hard, retornamos, ya que no estaremos permitiendo que el personaje pueda moverse durante el estado hard. La variable write contiene la entrada que podría ejecutar el jugador derecho. Lo mismo se aplica para las demás entradas, izquierda y salto. Para el salto se utiliza el método isActionJustPress para así solamente registrar la entrada de salto las veces que se presiona la tecla de salto. Mantener presionada esa tecla no tendría efecto alguno. ¿Okay? Tener presente que el movimiento estará ocurriendo en todos los estados, sin contar el estado hard. La velocidad con respecto al eje X la normalizamos a un valor 0. Luego, revisamos si se ha presionado la tecla correspondiente a derecha. Si eso fuese cierto, la variable velocity.x le sumamos la velocidad de correr. Así el jugador podrá desplazarse a la derecha. Mediante esa línea de código, nos aseguramos de normalizar el sprite, ya que cada vez que presionamos la tecla de acción left, estaríamos volteando el sprite para que así el personaje apunte hacia la dirección deseada. Si ahora la tecla que se ha presionado corresponde a left,
en vez de sumar, restamos la variable runSpeed. Y aquí se observa que se aplica un volteo a nuestro sprite. Tener presente que nuestro personaje mira hacia la derecha. Por ese motivo, cada vez que quisiéramos movernos hacia la izquierda, estaremos volteando el sprite en horizontal. Luego, en caso que se haya presionado la tecla de salto y el personaje se encuentra en el suelo, hizo un flow. Eso se verifica mediante la función isOnFlow. Si todo eso se cumple, podemos cambiarnos al estado jump usando la función changeState. Y la variable velocidad con respecto al eje Y obtiene el valor de la variable jumpSpeed. Luego, nos enfocamos de realizar una transición de estado en caso que se cumplan las condiciones. La primera corresponde cuando el personaje se encuentra en el estado de reposo y estuviese pasando al estado de correr. ¿Okay? Primero verificamos si se encuentra en el estado de reposo, state idle. Y luego revisamos si la velocidad con respecto al eje X es distinto de 0. Si eso fuese cierto, podemos realizar el cambio de estado utilizando nuevamente la función changeState, definiendo como parámetro run. En la siguiente línea hacemos otra verificación. Puede que estuviese ocurriendo lo contrario. Esta transición comienza desde el estado run y termina en el estado de reposo. Primero, revisamos que el estado actual sea correr, run, y la velocidad con respecto al eje X sea igual a 0. Si todo eso fuese cierto, nos cambiamos al estado de reposo. Por último, hacemos una verificación en caso que el jugador haya realizado un salto. Tenemos que revisar si el estado actual corresponde a un estado de reposo, idle, o un estado de correr, run, y que el personaje no se encuentre en el suelo. Recordar que el signo de exclamación se usa para negar. Si todo eso se cumple, podemos realizar el cambio de estado. Ya. Ahora llamemos esta función dentro de la función PhysicProcess y agregaremos unas líneas de código extra para lograr el movimiento del personaje. ¿Okay? Velocity .i más igual gravity por delta. Llamamos la función get input. ¿Sí? Move the player. Velocity es igual move and slide. Velocity como vector 2 0
coma, menos 1. Así. En la primera línea, vector 2, es decir, al vector 2, velocity, eje Y, le incorporamos un valor extra, considerando la gravedad multiplicada por delta. Así, cuando el personaje haya realizado un salto, podrá comenzar a caer, producto de la gravedad. La siguiente línea llamamos la función que definimos anteriormente. Y en la última línea de código, nos enfocamos de poder habilitar el movimiento del jugador mediante la función Move and Slide. Como primer parámetro, se define cuál es el vector 2 que representará la velocidad lineal. En este caso es el vector velocity. El segundo parámetro representa un vector normal que se encarga de definir qué dirección de la superficie debe considerar el motor como el suelo. En el ámbito de la física y la geometría, una normal es un vector perpendicular a una superficie que define la dirección en la que se enfrenta una superficie. La condición de perpendicularidad es cuando una línea recta corta otra, formando un ángulo recto, el cual mide 90 grados. Destacando la línea de código escrita anteriormente. Usando vector 2, 0, menos 1, estamos haciendo que este vector, con respecto al eje Y, estuviese apuntando hacia arriba. Recordar que, en Godot, con respecto al eje Y, apuntando hacia abajo es positivo, apuntando hacia arriba es negativo. El sistema de coordenadas es inverso con respecto al eje Y. En consecuencia, la parte superior de una superficie horizontal se considerará un suelo, como puedes apreciar en la siguiente imagen. Después de moverse el personaje usando la función Move and Slide, el motor de física usará esta información para establecer el valor de los métodos isOnFloor, isOnWall, isOnCeiling. Gracias a lo explicado anteriormente, podemos sacar el provecho a los valores de esas funciones para realizar acciones. Ahora agregaremos las siguientes líneas de código dentro de la función PhysicProcess. Por aquí. If state is igual a jump and is on floor, change state idle. Luego de haber realizado el movimiento, hubo una actualización de valores. Revisamos la variable estado. Si esta variable corresponde a salto y aparte el jugador se encuentra en el suelo, podemos realizar una transición de estado, hacer que el personaje vuelva a estar en el estado de reposo. Finalmente, la animación de salto se verá mejor si aplicamos una transición de animaciones, es decir, desde la animación de salto, jump,
realizar una transición hacia la animación Fall, por lo que agregar las siguientes líneas de if state is equal jump and velocity y es mayor a 0, new fall. ¿Okay? Estimado estudiante, ahora hemos llegado a la etapa de testear los movimientos. Claramente sería una buena idea probar el movimiento y así asegurarnos de que todo esté funcionando de la manera correcta. Para hacer este tipo de prueba, necesitamos agregar una base estática, la que pueda pisar el canguro. Eso lo haremos en otra escena. Crear una nueva escena. Hacer clic en este botón. Ahí. Y añadir un nodo raíz de tipo node. Llamarlo como main. Más tarde, esta escena será la que representará la escena principal. Esto más bien por ahora será como un prototipo. Añadimos una instancia de la escena player, haciendo clic en este icono y seleccionar player. ¿Okay? En el apartado transform, reduzcamos su escala a un valor de 0.6. ¿Okay? Seleccionar el nodo raíz y añadir un nodo stat attitude. Este bloque estático será temporal, solamente para realizar las pruebas. Teniendo seleccionado este nodo, añadir un nodo sprite. En Texture, seleccionar New Image Texture. Hacemos clic en su casilla, en donde dice Size, digitar 220. Desactivar y activar el filtro para actualizar la imagen. Seleccionamos el nodo Static Body 2D y añadir un nodo Collision Shape 2D. En Shape, seleccionar New Rectangle Shape 2D. Ahora hacemos clic en su casilla, en Extends, correspondiente al eje X, digitar, sí. Okay. Seleccionamos el nodo Static Body 2D y en Transform, posición, digitar 100.
con respecto al eje Y. Así. Guardemos la escena dentro de la carpeta main. Presionar F6 y probar el video. Puedes observar cómo el canguro cae en un principio y luego inicia en un estado de reposo. Si te desplazas hacia la izquierda o hacia la derecha, se cambia la animación. Se aplica el volteo del sprite cuando vas hacia la izquierda. Y cuando realizas el salto, puedes apreciar esa transición entre la animación de salto y de caída, haciendo que se sienta más orgánico el momento de caer. Si quisieras un movimiento más rápido o realizar un salto a mayor altura, simplemente tendrías que modificar las variables que se visualizan en el inspector con respecto al canguro. ¿Sí? Es decir, ajustando estas variables: run speed, la velocidad de correr del canguro, o la velocidad de salto del canguro, jump speed. Más tarde, una vez que se complete un nivel, el jugador pasará a una ubicación en particular. Para encargarnos de eso, aprovecharemos de incorporar la siguiente función que más adelante usaremos. Volver a la escena player, dirigirse a su script. Por debajo de la función ready, añadir la función start. Func start pose. Position es igual a pose. Show change state idle. Más. Eventualmente, el personaje podrá ser lastimado, por lo que necesitamos agregar un sistema de daño. El jugador comenzará con 3 corazones y perderá un corazón cada vez que el canguro haya sido lastimado. Desde un principio de este script, definir 2 señales. Signal life change. Okay. Signal death. Por debajo de la variable velocity, definir la variable life. Bar life. La señal life change será emitida cuando el valor de la variable life haya cambiado. La señal de se emitirá cuando la vida sea 0. En la función start, agregar las siguientes líneas de código por debajo de hecho. Okay. Life es igual a 3. Signal life change life.
En un inicio, el jugador comenzará con 3 puntos de vida y luego emitimos la señal Life Change para informar que el valor de la vida ha sido cambiado. Enviamos como información el valor de Life. Hay dos maneras que el canguro pueda lastimarse. La primera sería cuando el canguro corre y pisa un objeto puntiagudo filoso, o si fuese golpeado por un enemigo. Para cualquiera de esos casos, estaríamos llamando la siguiente función. Definir al final de este script la función hurt. Func hurt. If state is distinto de hurt. Change state hurt. Cuando llamamos esta función, revisamos si el estado actual es distinto que hurt. Solo si fuese cierto, nos cambiamos al estado hurt. Hacemos esto para que, en caso que ya el canguro fue lastimado, no vuelva a lastimarse de manera seguida. Solo podría volver a lastimarse una vez que haya transcurrido un cierto lapso de tiempo, que eso lo vamos a definir a continuación. Hay que considerar realizar los siguientes cambios. Una vez que el canguro fue lastimado, esto ocurre cuando se realiza el cambio de estado hacia el estado hurt. Por ese motivo, actualizaremos la función changeState dentro del apartado hurt. Agregar las siguientes líneas de código. Por aquí. Velocity.i es igual a menos 400. Velocity.x es igual a menos 200 por sin velocity.x life menos igual a 1 emit signal life change life you get 3 quick timer 0.5 como time out change state I don't if life es menor o igual a 0 change state dead. Dentro de dead, en un principio, agregar la siguiente línea de código. Emit signal dead. Mediante esas dos primeras líneas de código, hacemos que el personaje rebote hacia arriba y se aleje.
del objeto o criatura que lo ha dañado. Luego, la variable life se disminuye, ya que el jugador estaría perdiendo una vida. Emitimos la señal life change para informar que hubo un cambio con respecto al valor de la variable life. Esa información se envía. Luego, creamos un timer para ocasionar un cierto lapso de espera, al menos medio segundo. El canguro estará en el estado hurt. Luego de ese lapso de tiempo, volvemos al estado inicial, estado de reposo. Luego, revisamos si la variable life es menor o igual a 0. Si esto fuese cierto, significa que el canguro ha muerto, por lo que nos estaríamos cambiando al estado dead. En el bloque dead estaríamos emitiendo la señal dead para informar de lo sucedido. Habiendo realizado todo eso, ahora el canguro podría estar recibiendo daño. Eso se verá con mayor claridad cuando comencemos a desarrollar las demás partes de este videojuego. Esta lección ha finalizado. Muchas gracias por tu participación. Me alegra que te haya interesado este tutorial. Deseo seguir viéndote para las siguientes lecciones. No pierdas esa motivación que llevas dentro de querer seguir aprendiendo. Nos vemos. Que estés bien.